Hola, buenas. Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo se calcula la renta nacional cuando tengo un ejercicio que no me da datos acerca de los salarios, ni de los alquileres, ni de intereses, ni de beneficios. ¿De acuerdo? Es decir, cuando no puedo calcularlo como lo hemos calculado siempre. Entonces, en estos ejercicios resulta que tenemos que saber que la renta nacional se calcula como o coincide en valor con el Producto Nacional Neto a coste de factores. ¿De acuerdo? Es decir, estos son dos indicadores que tienen siempre el mismo valor, puesto que me están indicando la misma cosa. ¿De acuerdo? Me están indicando las rentas que se han generado en el país. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver cómo se hace este tipo de ejercicios en los que no tengo información acerca de de estos indicadores de renta como salarios, alquileres, intereses y beneficios. ¿De acuerdo? Bien, generalmente en estos ejercicios lo que me encuentro es que yo parto de calcular el Producto Interior Bruto a precios de mercado. Es decir, lo normal es que me encuentre con ejercicios en el que yo tengo datos para calcular el PIB vía gasto, que ya sabéis que es el consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas o exportaciones menos importaciones. Es decir, suele ocurrir esto. Es decir, no tengo datos para calcular la renta nacional, pero tengo datos para calcular el Producto Interior Bruto a precios de mercado. Bien, una vez que tengo calculado esto, pues tengo que hacer una serie de transformaciones hasta llegar al Producto Nacional Neto a coste de factores. ¿De acuerdo? Y esto es muy sencillo, puesto que lo único que tengo que ir haciendo es ir cambiando las letras. Es decir, lo que voy a hacer es cambiar una variable, o perdón, un indicador que siga un criterio interior a un indicador que sea un criterio o que siga un criterio nacional. ¿De acuerdo? Es decir, voy a cambiar esta I por esta N. Y después voy a cambiar un indicador que sigue un criterio bruto a un indicador que sigue un criterio neto. Es decir, voy a cambiar esta B por esta N. ¿De acuerdo? Y finalmente lo que voy a hacer es cambiar un indicador que está a precios de mercado por un indicador que está a coste de factores. Es decir, tengo un indicador que está a PM y lo voy a pasar a coste de factores. Esos son los distintos, las distintas modificaciones que voy a tener que realizar y que seguro que el ejercicio me va a dar los datos necesarios para ello. Bien, ¿cómo se realizan estos cambios? Pues muy sencillo. Para pasar de interior a nacional siempre hacemos lo mismo. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es, siempre, hay que sumarle aquellas rentas que han obtenido los factores nacionales en países extranjeros, es decir, lo que han hecho empresas españolas, trabajadores españoles, pero fuera de España, lo que en los ejercicios aparece como renta de factores nacionales en extranjeros, RFNE, eso hay que sumárselo, ¿de acuerdo? Ponemos aquí un más. Y hay que restarle lo que han hecho los factores extranjeros en el país. Es decir, lo que han hecho las empresas extranjeras en España, lo que han hecho los trabajadores extranjeros en España, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, esas rentas que han conseguido hay que restárselas. Bien, esta sería la primera transformación. O sea que hay que sumar la renta de factores nacionales en extranjeros y restarle la renta de factores extranjeros en el país. Luego, ¿qué hay que hacer para pasar de bruto a neto? De bruto a neto siempre hay que restar las amortizaciones. Las amortizaciones es aquel gasto que realizan las empresas para poner a punto infraestructuras antiguas, ¿de acuerdo? Maquinarias antiguas, es decir, los bienes de equipo en los que han invertido las empresas y el Estado pierden valor con el paso del tiempo por su uso, porque quedan obsoletos y hay que reponerlos. Entonces eso no es un gasto que se realiza anualmente y para pasar de bruto a neto
hay que restarlo, ¿de acuerdo? Y finalmente, ¿cómo pasamos de precios de mercado a coste de factores? Pues el ajuste que hay que hacer es sumar las subvenciones a la producción o subvenciones a la empresa y restar los impuestos indirectos. Estos son los ajustes que tengo que hacer, ¿de acuerdo? Con lo cual, una vez que conozco esto, ¿cómo calculo el Producto Nacional Neto a coste de factores a partir del PIB a precios de mercado? Pues lo que tengo que hacer es lo siguiente. Producto Nacional Neto a coste de factores, lo que tengo que hacer será igual al PIB a precios de mercado, más las rentas de factores nacionales en el extranjero, menos las rentas de factores extranjeros en el país, menos las amortizaciones, más las subvenciones, menos los impuestos indirectos. ¿De acuerdo? Esto es lo que tengo que hacer. Quitándole al PIB a precios de mercado, perdón, añadiéndole estos conceptos que están sumando y quitándole estos conceptos que está restando, llego al Producto Nacional Neto a coste de factores, que justamente será igual a la renta nacional. Entonces, si yo me encuentro un ejercicio en el que me pidan calcular la renta nacional y no disponga de los datos que yo tradicionalmente utilizo, que son los salarios, los alquileres, los intereses y los beneficios, tengo que buscarme otra vía. ¿Cuál es la otra vía? Calcular el Producto Nacional Neto a coste de factores. ¿De acuerdo? Y realizando estos ajustes. ¿Vale? Bueno, tenemos que tener en cuenta que también puede ser que no siempre tenga el dato del PIB a precio de mercado. Es decir, a lo mejor resulta que en un ejercicio, por lo que sea, en lugar del PIB a precios de mercado, lo que tengo es decir, no tengo el dato del PIB a precios de mercado, pero resulta que sí que tengo el PNB a coste de factores, por ejemplo, porque me lo han dado y me dicen calcula renta nacional, es decir, pasa del PNB a coste de factores a la renta nacional, que es lo mismo que decirme, pasa del PNB a coste de factores al Producto Nacional Neto a coste de factores. Bien, ¿qué pasa? Pues es mucho más sencillo. Lo único que tengo que transformar es esta B en esta N. ¿Qué tengo que hacer solamente? Restar las amortizaciones. Es decir, tengo que tener muy claro cómo paso de un indicador o de una macromagnitud a otra. ¿De acuerdo? De interior a nacional siempre voy a hacer lo mismo. De bruto a neto siempre voy a hacer lo mismo. De PM a CF siempre voy a hacer lo mismo. Con lo cual, si conozco eso, puedo transformar una macromagnitud en otra en cualquier momento. ¿De acuerdo? Bueno, espero que haya quedado claro esta explicación y si tenéis algún tipo de duda, pues podéis plantearla sin ningún tipo de problema. Un saludo, nos vemos.